A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Año 1923. No hacía mucho que la Revolución Mexicana había terminado, y como en un fuego cubierto por las cenizas, todavía aparecían llamas que podían quemar. En uno de esos coletazos de violencia, un rico terrateniente fue asesinado, y su familia enfrentó dificultades económicas. Para poder sostener a sus hijos, la viuda invitó a Irineo Monroy, un cura, para que viviera en su casa. El cura aceptó y además de muebles, llevó sus libros. Aquella biblioteca alegró la vida de Juan, uno de los huérfanos, y habría de decidir su destino. Y la literatura latinoamericana todavía no le agradece al sacerdote Irineo Monroy el haber compartido su biblioteca con aquel niño llamado Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno. Sí, más conocido como Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo. Y así empieza esta pequeña gran novela. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. No dejes de ir a visitarlo. Se llama Pedro Páramo. Estoy segura de que le va a dar gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo. Cóbraselo caro. Así empieza Pedro Páramo, esta estremecedora novela obra de Juan Rulfo que estaba naciendo un día como hoy, 16 de mayo de 1917. Feliz cumpleaños, maestro, en tu Comala, lleno de fantasmas y recuerdos. Las principales noticias del día. Se difirió la audiencia de extradición de Hernán Luque a Ecuador. Anuncian juicio electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad. Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, sale en libertad. En política internacional y sigue el sainete. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Poder Absoluto, Simón Espinosa Cordero, A Tiempo, Rafael Ollarte, Jueces Constitucionales o Excusas. Noticias del día. Se difirió la audiencia de extradición de Hernán Luque a Ecuador. Para este 14 de mayo del 2024 estaba previsto que se desarrolle en Argentina la audiencia del juicio de extradición solicitada por Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas y actual procesado en el caso Encuentro. Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti, que conoce el caso, decidió diferirla para este jueves 16 de mayo. El 8 de febrero del 2024, Luque Lecaro fue detenido en Argentina por agentes de la Interpol luego de que éste huyera del país una vez iniciadas las investigaciones del caso Encuentro. El exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso tiene una orden de prisión en su contra desde el 24 de noviembre del 2023. Una vez conocida su detención, Ecuador, a través de la Corte Nacional de Justicia, solicitó su extradición. Hernán Luque Lecaro es uno de los 10 procesados en el denominado caso Encuentro, que investiga una trama de corrupción. Otro de los procesados en este caso es Danilo Carriera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Además, según Fiscalía, la supuesta red de corrupción era liderada por el fallecido Rubén Cherres. La Fiscalía anunció que los días 16 y 17 de mayo se llevará a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Pero, por pedidos de las defensas de 2 de los procesados, la diligencia fue aplazada para el 26, 27 y 28 de junio. En esta instancia, el Ministerio Público presentará su dictamen acusatorio para 7 de los 10 procesados en el caso Encuentro por el delito de delincuencia organizada. Anuncian juicio electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad.
Este miércoles 15 de mayo, el integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, anunció que emprenderá nuevos juicios electorales contra varias personalidades, entre las que destaca la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. También abrirá procesos en contra del líder del movimiento Pachacutic, Guillermo Churuchumbi, y contra el ex candidato a la prefectura de Tungurahua, Francisco Suárez Abril. Los motivos por los que buscará una sanción contra la vicepresidenta los dará el jueves en una rueda de prensa, pero se ha adelantado que es por hacer pre-campaña. Verónica Abad ya alertó el pasado 13 de mayo que se prepara un proceso en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral y que se sustenta en la mala relación que tiene ella con el presidente Daniel Noboa, quien no está dispuesto a entregarle el poder como determina la Constitución cuando pida licencia para hacer una campaña para la reelección. La vicepresidenta puntualizó que en caso de revisar su candidatura, los accionantes deben tener en cuenta que era parte de un binomio con el actual mandatario Daniel Noboa. Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, sale en libertad. El ex titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, sentenciado a 3 años de prisión por un delito de abuso sexual, salió en libertad este miércoles 15 de mayo. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia extendió la boleta para su excarcelación de la Cárcel 4 en Quito. La defensa del ex defensor del pueblo argumentó que el 14 de mayo del 2024 Carrión cumplió la condena impuesta por un tribunal. El caso se originó el 16 de mayo del 2021 en medio de medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19, cuando se divulgaron videos en las redes sociales de una reunión social entre Carrión, el exministro de Salud Mauro Falconi del gobierno de Lenín Moreno y su pareja, que terminó con esta denuncia. El hecho se habría cometido entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de mayo del 2021 en la vivienda del exministro. En octubre del 2021, Carrión Intriago fue sentenciado a una pena de 3 años de prisión en calidad de autor directo del delito de abuso sexual por un tribunal de primera instancia de la Corte Nacional de Justicia, que se ratificó en las siguientes etapas del juicio. El 15 de septiembre del 2021, Carrión fue también censurado y destituido del cargo en un juicio político que se sustanció en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar acerca del abandono de la fiscal general durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La fiscal hizo bien, porque no solamente que ha señalado que el proceso podía contaminarse, una vez que intentaron ponerle en confrontación absurda con un prófugo de la justicia, pero yo quisiera ir más allá. La Asamblea Nacional tiene derecho a la fiscalización. Lo que no tiene derecho la Asamblea ni quienes hablan de fiscalización es en generar espectáculos bochornosos que no son fiscalización, sino que simple y llanamente responden a hechos mediáticos con la finalidad de obtener fines de medianísimo plazo y quizás fines protervos. De tal manera que me parece absurdo que un perseguido de la justicia de pronto se vuelva en un testigo de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Con ese criterio, pues en cualquier momento a todos los presos o prófugos, los fritos y demás, podrían ser activos miembros de la participación de encuentros y reuniones de esa comisión. Y evidentemente nos podrían poner también a los delincuentes de cuello blanco que están fugados del país, cualquiera de los nombres del señor Bernal, que por ejemplo tiene responsabilidades en el atraco en la reconstrucción de Manaví de Esmeraldas, o pueden ponernos también a los señores de Odebrecht, que no aparecen para responder por los atracos que se han producido en el país. Me parece que la Comisión de Fiscalización en manos de estas personas, particularmente de quien la dirige en este momento, no dan ninguna garantía de fiscalización. Es solamente un instrumento de una organización política y lamentable porque no solamente este es un tema de fiscalización, hay muchísimos que existen en el país que se diluyen en medio de esta farándula política electoral que nuevamente está corroyendo los cimientos mismos de la Asamblea Nacional.
en medio de una acción o de una inacción de un presidente de la Asamblea que debió haber actuado de manera inmediata para tomar correctivos, pero como diluyen las cosas, estaremos esperando seguramente algún otro incidente de igual naturaleza que, insisto, no hace sino degradar en su conjunto a la Asamblea Nacional. Ahora, Germán, usted menciona que desde el lado de la presidenta de la mesa de fiscalización se buscaba este show político entre la fiscal y una persona que está prófuga de la justicia y que está siendo investigada como Ronnie Aliaga, pero la fiscal general va más allá y menciona que lo que ellos querían es que ella tome contacto con uno de los procesados y ahí se echa abajo el caso Metástasis que se está investigando y por eso pues ella dice tenía que retirarme de la comisión de fiscalización, tenía que excusarme porque tendría que haberse excusado del caso Metástasis. Eso es lo que explica y lo que explicó ayer en esta entrevista con Fernando del Rincón. Eso hubiese sido algo bastante grave y sería muy grave que desde el correísmo se busque justamente eso, ¿no? Echar abajo o que la fiscal al menos no pueda conocer sobre el caso Metástasis. Claro, lo que ella señala en el marco de lo jurídico es así, y por eso es que insisto que hizo bien la fiscal en no caer en esta treta, que además es perversa, por darle un calificativo simple a esta circunstancia, que podría tener la finalidad, no sé si política, no sé si procesal, de tumbarse una investigación y entonces sentar un precedente además funesto en el país, para hacer de la comisión o de otros espacios mecanismos idóneos que protejan a la delincuencia. Esto es real y hay que decirlo a viva voz. Y vuelvo a insistir, lamentable porque el Congreso vuelve a demostrarnos, o la Asamblea Nacional vuelve a demostrarnos que la fiscalización no es una tarea que la llevan con convicción, la acomodan en función de los intereses mediáticos. Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, habló sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal y también sobre el concurso de jueces. Veamos la nota. En efecto, después de la consulta se estableció que esto tiene que necesariamente pasar a la Asamblea. No es que hay la consulta y ya inmediato al Código Orgánico Integral Penal con la reforma, sino que tiene que pasar a la Asamblea para que en un tiempo de 60 días pueda ser revisada, analizada y propuesta las reformas que necesita el Código Orgánico Integral Penal sobre estos tipos penales a los que se hace relación. Dentro de ellos, lo que se está indicando es que se debe subir la pena, es decir, va a cambiar la dosimetría en algunos tipos penales. Y eso obviamente tiene que estar regulado y reglamentado por la Asamblea Nacional. Pero no es que ellos no puedan atender o no quieran atender y no lo hacen, no. Ya es una consulta popular donde la democracia ha llevado a que sí deben cambiarse. Entonces, esta dosimetría a la que hago referencia, ya nos ha indicado el Gobierno Nacional a través de los anexos sobre en qué plazos o en qué tiempo deben subir estas penas a las que hace relación en ciertos tipos penales. Entonces, ahora, insisto, la Asamblea tiene que hacer el análisis y nada más que hacer las reformas al Código Orgánico Integral Penal para que en este plazo de 60 días sea ya reformado el Código Orgánico Integral Penal y a partir de esa fecha, después de 3 días, obviamente, porque así lo determina la ley, ya entra en ejecución, ya en conocimiento y en aplicación para todo nuestro país. Ahora, un poco la norma que el presidente delineó para enviarla a la Asamblea, porque en la consulta se aprobó lo que queremos o lo que quiso el pueblo, de acuerdo a la pregunta del presidente, pero la norma. Terrorismo, por ejemplo, pena vigente de 10 a 13 años, propuesta de 19 a 22 años. Financiación del terrorismo, vigente 7 a 10 años, propuesta 22 a 26 años. Producción de drogas, vigente de 7 a 10 años de cárcel, propuesta de 13 a 16. Tráfico de drogas, vigente de 1 a 3 años, de 3 a 5 es lo que se propone en mínima escala y así va subiendo. ¿Por qué esos nuevos años de pena? Porque a través de ellos se trata de hacer una prevención del delito, es decir, como las penas suben, pero no es más que un populismo penal, las penas suben, se entiende que va a bajar la delincuencia, pero los estudios realizados en nuestro país determinan, no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, determina que no es así, que no funciona en ese sentido. Aquí lo que deben hacer, y por eso este plazo importantísimo de los 60 días a los que hago relación, no es para que solo la Asamblea mire cómo estructurar o cómo hacer la reforma, porque eso es realmente muy fácil, solo es forma. El fondo es lo que corresponde, y ese fondo, ¿a qué se refiere? Que deben tener el
el estudio de criminólogos, ¿no es cierto? Así como de abogados en libre ejercicio profesional, fiscalía, jueces de las diferentes cortes, para que entre todos ellos hagan un análisis de que en qué proporción debería subir esta pena, si es adecuada la que está proponiendo el gobierno nacional o no es adecuada, y si es adecuada, en qué forma se entendería que va a bajar la delincuencia en nuestro país. Bien, último tema en este minutito que tenemos. Habíamos hablado varias veces sobre la necesidad de que se elijan jueces. Ya es hora de que el país tenga una justicia en la que podamos confiar. Hemos hablado varias veces, ya a usted le metieron en el saco, ya le tocó. Es parte de esta comisión que tiene la alta tarea de vigilar un proceso que está en marcha para elegir 10 jueces nacionales. Sí, en efecto, soy parte del comité de expertos que va a estar dentro o parte del proceso para el concurso de jueces para la designación. Aquí hay dos fases, una que es méritos y otra que es oposición. En méritos, donde se va a calificar en función de los títulos obtenidos, en función del trabajo realizado, de las capacitaciones recibidas, así como entregadas, y después de ellos, las personas que pasen o que estén bien puntuadas, ¿no es cierto?, van a pasar a la siguiente, que es la oposición, donde allí ya habrá la prueba teórica, la prueba oral, la prueba de confianza y en sí todos ellos. Y nosotros obviamente estaremos al tanto y llevando el proceso para que se designen a las mejores personas. ¿Van a hacer un filtro ustedes? Estos filtros son de los méritos de oposición. Ahí se va a ir calificando, ¿no es cierto? Y cuando llegue la etapa de oposición, obviamente se hará un filtro en las calificaciones para que con ello lleguen los mejores jueces en cada una de las materias, porque esto es importantísimo, cosa que no sucedía con el anterior concurso de jueces que se estaba llevando y que nosotros propusimos, incluso la acción de protección, y por eso se suspendió. ¿En qué sentido? Porque se estaba haciendo en manera general, es decir, sin importar la especialidad, se estaba decidiendo o queriendo designar a jueces, cuando hoy en este concurso ya va a ser por materia, por especialidad, y es lo que corresponde según la Constitución y según también el Código Orgánico de la Función Judicial. En Impacto Informativo, Ricardo Rivas, vocero de los familiares de los periodistas del comercio asesinados, habló acerca de la entrega del material clasificado a los familiares. Escuchemos qué es lo que opina. Sí, efectivamente, el día 4 de abril la Corte Constitucional emite una sentencia de desclasificación de las actas número 18, 19 y 20. Estas actas corresponden al 28 de marzo, donde existe la falsa liberación, al día 13 de abril, donde oficialmente el expresidente Moreno ratifica el asesinato de Paul Efraín Javier, y la del día 17 de abril, donde existen ya 2 secuestrados adicionales, Oscar y Katy, recordarán ustedes. Así que efectivamente emite esta sentencia. Esta sentencia tiene 2 aspectos que hay que rescatar que son fundamentales. Uno, que tiene que ver, es decir, emite el criterio y la sentencia como tal, donde indica que no se pueden tener reservados o secretos los documentos cuando hay posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y desclasifica estas actas como tal en lo referente al caso de Paul Efraín y Javier, como lo emite la sentencia. Y la otra parte que también es importantísima es llama la atención al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, porque no entregó la documentación que respalda esta calificación de las actas como secretas y no es entregada lógicamente a la Corte, y esto llama la atención a estas entidades. Pero aquí se crean grandes precedentes, porque uno, es un precedente no solo para nuestro caso, sino para las posibles vulneraciones de derechos humanos, donde ya hay una sentencia en firme. Y el otro que nos abre dos caminos, 2 rutas, una que indica por qué no entregaron la documentación complementaria para ver si efectivamente eran secretas o no, y si no las hay, pues hubo un bloqueo al acceso a la información desde hace 6 años, bloqueando justamente el no poder acceder a esta información, a la verdad, a la justicia, y simplemente calificándoles como tal y no siguiendo las normas correspondientes para clasificarlas. Entonces yo creo que es fundamental. El día 8 de abril se emiten las notificaciones electrónicas a todas las partes, y el 8 de mayo, la sentencia dice que es de cumplimiento obligatorio inmediato hasta 30 días después. El último día, el Ministerio del Interior, se pasó un día adicional, entrega la información, 40 fojas impresas,
de las transcripciones y un CD con los audios respectivos de las sesiones número 18, 19 y 20. Ustedes ya leyeron y ya oyeron todo lo que les entregaron. Bueno, oír no lo hemos todavía, es la lectura, yo sí la he realizado. No es una lectura tan fácil, ¿por qué razón? No es de leerla así normalmente, con una revista o de corrido. Es una lectura que hay que ir analizando párrafo por párrafo y contrastando con la información adicional que se tiene de investigaciones periodísticas, de lo que está en fiscalía, de lo que las familias vivieron, para ir entendiendo el contexto. Entonces, sí me tomó el fin de semana realmente leerlo despacio, con análisis, criterio, que ya lo he realizado y ahora estamos en el proceso de cotejar esa información con los audios respectivos para ver si coincide o no las transcripciones correspondientes. Lo que está ahí que has podido leer, lo que puedas escuchar, ¿puede ser publicado? Bueno, o hay la norma de lo clasificado sobre lo que ustedes puedan decir o no. Hay un acápite que menciona la sentencia de la Corte donde indique que esta información tiene que utilizarse para efectos legales. Por supuesto, vamos a entregar a la Fiscalía como tal, porque llega la investigación. Sin embargo, nosotros, y yo estoy justamente realizando una invitación para el día viernes a las 10 de la mañana, que voy a los medios de comunicación, a los directores de medios también, para efectos de explicar puntualmente las inconsistencias encontradas en estas actas de manera pública. Nosotros sí lo vamos a puntualizar efectivamente estas inconsistencias que existen y también estoy pidiendo la ampliación de entrega de documentos que no, o sea, de otras hojas que no fueron entregadas ese día por parte del Ministerio del Interior. Desde el día viernes yo he pedido una reunión para explicarles el tema a la asesora de la ministra del Interior. No he recibido respuestas hasta el día de hoy. Sin embargo, como después de la sentencia hay una obligatoriedad a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado de entregar 5 días posteriores un informe de todo lo actuado con todo lo entregado, las familias el día de mañana nosotros vamos a entregar un documento también a la Corte Constitucional indicando estos pormenores que no nos sentimos contentos con la información entregada. Hemos pedido una reunión porque había la predisposición de hacerlo de la mejor manera por parte de la ministra, eso es lo que nos comunicaron ese día de entrega de la información, para poder acceder a los documentos que nosotros los podemos requerir. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna, así que tenemos que colocar en el informe de la Corte que estamos solicitando la ampliación de documentos y que no nos han contestado a la reunión y que estamos solicitando también el seguimiento al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte. ¿Este plazo se cumple indefectiblemente el día de mañana? ¿No hay prórrogas? No, se cumplió hoy. Se cumplió. Pero de manera obligatoria para la Secretaría Nacional de Riesgo. Para las familias no existía una obligatoriedad. Sin embargo, nosotros creemos que sí debemos enviar el documento para conocimiento de la Corte, es decir, el contrapeso. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado? ¿Cuál es su punto de vista? Va a emitir un informe y creemos que es importante también el punto de vista de las familias cuando recibimos esa información y en qué condiciones. La fiscal general Diana Salazar es valiente. Desde su función ha perseguido al crimen organizado, a las bandas y a las redes del narcotráfico. Acaba de denunciarnos que quienes contrataron a los gatilleros para eliminar a Fernando Villavicencio también querían eliminarla a ella. Rafael Correa la insulta con improperios impublicables. Sus fanáticos, llenos de odio y de rencor y de violencia de género, la insultan, la dicen diente. Hay que cazarla, sí, con Z, como cuando se persigue a un animal para fulminarlo. El Ecuador necesita proteger a nuestra fiscal, que es garantía de ética y moral para luchar contra el crimen organizado. La disyuntiva es defender la democracia
o terminar con una democracia gobernada por el narcotráfico y los delincuentes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Y sigue el sainete. Conforme se acerca el mes de julio, la fecha establecida por la dictadura venezolana para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas, el régimen ha puesto en escena varias piezas teatrales en torno al proceso. La primera fue el montaje de una comedia en 2 actos, que se presentó originalmente en Barbados, en la que la dictadura, burlándose de la credulidad de unos actores pésimos, a cambio de esencialmente nada, obtuvo, por una parte, la liberación de un delincuente que costó mucho llevar a las Cortes de Estados Unidos por lavado de cientos de millones de dólares de activos, Alex Saab, testaferro y se dice que también tesorero de Maduro y otros delincuentes en el poder. Esta liberación fue una transacción en la que Estados Unidos se retractó de una posición histórica acerca de la no negociación bajo chantaje, pues para liberar a varios ciudadanos americanos que se tomaron como rehenes por la dictadura, finalmente se aceptó la transacción. A esta se agregó el levantamiento de algunas sanciones que se habían aplicado a la comercialización del petróleo venezolano para ver si avanzaban adecuadamente las contraprestaciones de la dictadura venezolana, el compromiso para elecciones libres, sin excluir candidatos, con un seguimiento de observadores internacionales para verificar su legitimidad, que correspondía ya al segundo acto de la comedia y que se desarrolló según el libreto con el incumplimiento de todos y cada uno de los compromisos, con las actuaciones de notables y experimentados actores que han logrado arrancar carcajadas al público ante su fino humor, al burlarse como han querido de sus ingenuos rivales. Así, en referencia a las elecciones libres, la dictadura aparentemente las ve como libres de opositores, excluyendo de entrada a 8 millones de venezolanos en el exilio que presumiblemente habrían tenido, al menos, por decirlo menos, reparos para votar por un régimen que en efecto los expulsó de su país por el desastre económico al que arrastró a la nación. Para una población de 32 millones, 8 representan el 25%, que no será tomado en cuenta en las elecciones libres de julio. Ciertamente que de golpe se le quite el 25% del voto a quienes se oponen al gobierno es una broma digna de los mejores comediantes. En cuanto a la proscripción de candidatos, el humor alcanzó cotas extraordinarias, pues a María Corina Machado, que en las primarias de la oposición a fines del año pasado obtuvo el 92% de los votos, inmediatamente se la proscribió por medio del obediente sistema de justicia venezolano, incondicional en su sumisión a la dictadura. Ciertamente habrá sido motivo de particular satisfacción para hacer esta broma ante las estadísticas que mostraban una ventaja de Machado sobre el dictador Maduro de 5-1, sin considerar uno solo de los ya excluidos votos del exilio. La broma se extendió hasta la exclusión, no ya de una mujer joven, enormemente popular y conocida en todo el país, a la proscripción de una candidata alternativa proveniente de la academia de bajo perfil político, Corina Lloris, planteada por Machado. Resultaba sin duda gracioso bajarse a otra candidata de nombre Corina.
El asunto de los observadores internacionales ya ha quedado resuelto con el amable mensaje del presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, que en un acto graciosísimo hace unos años, en una faena a la limón con el entonces ministro de Transporte de España, Ábalos, hoy inmerso en un escándalo de corrupción que al parecer ha molestado hasta al PSOE, al punto de separarlo de su bloque. Y estos dos se burlaron de la Unión Europea, que había prohibido el acceso al espacio comunitario a funcionarios de la dictadura de Venezuela, olímpicamente desacatada por el ministro y el gobierno, socialista, claro, de España. Jorge Rodríguez, con esos modales que caracterizan a los truculentos dictadores venezolanos, ha solicitado al CNE retirar la invitación hecha a la Unión Europea para el envío de un equipo de observadores a las elecciones y envía el texto de la misiva explicando las razones. Por groseros, por bastardos, por canallas, por ilegales, por ilegítimos. Esto vendría a ser una bastante exacta definición de lo que es la dictadura de que él es parte, a falta de algunos calificativos adicionales, los que en su momento esperamos provea la Corte Penal Internacional, que sin duda incluirá los de asesinos, torturadores y violadores sistemáticos de los derechos humanos. Este educado personaje, que hace honor a su entorno, ya tuvo expresiones muy ilustrativas hacia los presidentes Petro y Lula cuando hace unos días tímidamente expresaron algunas observaciones sobre el proceso electoral en curso en Venezuela. Pintorescamente les recomendó a los dos mandatarios, no se sabe si juntos o por separado, que se metan sus opiniones por donde les quepan. Lula no dio ninguna respuesta al educado mensaje, no así Petro, que a los pocos días viajó a Caracas para ratificar su solidaridad con la dictadura, reuniéndose amigablemente con Maduro. De todas maneras, no resulta para nada difícil el reemplazar a los bastardos y canallas europeos por observadores de la objetividad e imparcialidad que podrían ser proporcionados por Rusia, Cuba o Irán, que además son queridos aliados antiimperialistas. Para los próximos días se anuncia el montaje de otra comedia, esta vez ambientada en una región selvática, el Esequibo, un territorio de 150.000 kilómetros cuadrados que Venezuela pretende tomar como suyo en un show mediático de grandes titulares, arrebatándoselo a Guyana. En el formato de la novela patriótica tan favorecido por las dictaduras necesitadas de distracciones, algunas escenas de esta producción han salido ya a la luz, desde un ritual tribal celebrado a manera de referéndum hace unos meses, en el que se pretende atribuir a la paupérrima votación asistente a ese ritual la legitimidad para apropiarse de un territorio que no es suyo. En el mismo formato, la exaltación patriótica se ha manifestado en la movilización de unas tanquetas y unos soldados a la frontera de un país esencialmente desarmado como es Guyana, que ante los intentos de intimidación de unas fuerzas armadas que únicamente podrían ser consideradas peligrosas para alguien como ellos, inerme, ha activado acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, que envió un par de cazas a volar sobre el cielo guyanés, provocando enseguida el cacareo patriótico de la dictadura, que poco menos y habla de una declaración de guerra. Con seguridad, la obra será puesta en escena en los próximos días para que sea repetida a lo largo de lo que falta de mayo y junio. A nadie llame la atención que, si se aprecia que el fraude electoral necesario para ganar pueda ser demasiado grosero,
las elecciones se suspendan ante la emergencia nacional causada por las irresponsables actuaciones del imperialismo. Siempre es conveniente para la dictadura el tener un plan B. Muchas gracias. Editorial. Poder absoluto. Hernán Pérez Luz, El Universo. Una reciente estadística concluye que en lo que va del año el crimen en la ciudad de Durán se ha incrementado sustancialmente en comparación con 2023. Y ya el año pasado el índice de crímenes era mayor que el de las dos ciudades más violentas de México, Colima y Ciudad Obregón. De acuerdo con la revista The Economist, la tasa de muertes violentas en Durán es del 50% más alta que el siguiente lugar más violento del mundo, que es Mandela Bay, en Sudáfrica. Todo hace indicar que ese índice de violencia va a continuar, y no solo en Durán, sino en general en el resto del país. Las primeras decisiones que adoptó el gobierno y que fueron bienvenidas por la ciudadanía como acertada, se han ido diluyendo, cosa que es explicable frente al gigantesco fenómeno de la delincuencia que tenemos. Los estados de excepción van y vienen, las reformas se suman y los planes se apilan, pero los resultados no son los esperados. Hay voces que apuestan como solución el adoptar un modelo dictatorial, solo un régimen autoritario que concentre un poder prácticamente absoluto en manos del presidente y por ende de la fuerza pública podría garantizar una salida. Habría que eliminar todo obstáculo que impida un ejercicio prácticamente absoluto del poder para sojuzgar a la delincuencia. La solución no es muy original, ciertamente. Ya lo hemos experimentado en el Ecuador. En su momento, la mayoría de los ecuatorianos creyó, otorgándole un poder casi absoluto a un caudillo, que ello iba a solucionar nuestros problemas. Pasaron los años y todos sabemos el resultado. ¿Queremos seguir incurriendo en ese error? El poder absoluto únicamente conduce a la corrupción y al desgobierno total. Los que creen que copiando el rasgo autoritario que exhiben otros gobernantes nos traerá paz y prosperidad, simplemente no comprenden la naturaleza de la delincuencia que tenemos. A diferencia, por ejemplo, de El Salvador, en nuestra nación, la delincuencia no se reduce únicamente a pandillas callejeras, no. En nuestro país, lamentablemente, el crimen y la violencia ha colonizado buena parte del Estado y se ha instalado en las entrañas de la clase política. Es el problema que enfrenta hoy también México y por el que atravesó Colombia en los años 90 e Italia en los años 80. En otras palabras, tenemos un problema estructural que no se soluciona enviando más militares a las calles o alentando frenéticamente que se violen no más los derechos humanos y las libertades civiles en nombre de la paz, la seguridad y el orden. Nos guste o no, esa no es la solución. La salida no pasa por destruir la institucionalidad republicana y democrática, sino fortaleciéndola. Hay una tendencia en nuestra sociedad de creer en soluciones mágicas a sus problemas. El juicio político a la doctora Diana Salazar es la mejor evidencia del enquistamiento del crimen organizado en la política. Ella ha sido llamada a juicio para debilitar su trabajo institucional. Buscan chantajearla. Quieren recordarle que si ella logra salir airosa es gracias a ellos, a los que votarán en contra de la censura, a pesar de que son los que permitieron que ese juicio avance y no la soportan y preferirían un títere de fiscal general. Ya que los narcos no pudieron eliminarla, los otros mafiosos ahora buscan debilitarla, al puro estilo de la mafia siciliana. Hernán Pérez Luz, El Universo. A tiempo, artículo de Simón Espinosa Cordero. En Quito, la línea de buses Colón-Camal siempre va repleta. La bella esposa del señor presidente de nuestra república, la recia ministra de lo Interior y el magnético encargado del Ministerio de Energía querían instalar otra línea de buses más larga y mejor, la Carondelet-Olón. Querían, pero el pueblo y su manglar y su sed se opusieron. Uno de los 7 fundadores de la República Federal y Constitucional de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, 1743-1826, dijo: cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme a los gobiernos, hay tiranía. Como los señores del citado proyecto temían a la gente, hubo libertad. Gracias al cielo, pues, de lo contrario, tal vez hubiesen pagado su osadía en febrero del año 2025.
amiguismo y nepotismo han sido vicios recurrentes en nuestra historia y nos han llevado al fracaso. Con los amigos y familiares encimados en el poder, vino la improvisación que a sabiendas no quiso distinguir lo privado de lo público. Reinaron la codicia y el atraco. Los dineros públicos llegaban a los bolsillos de amigos, hermanos, cuñados y ricas hembras, como se decía en los tiempos antiguos, más groseros y menos hipócritas. Las urgencias nacionales desatendidas nos han traído hasta este punto atroz de no retorno. Sin embargo, mientras estamos aprendiendo a vivir en esta cotidianidad del vamos viendo, descuidamos la guerra brutal que se empeora cuando el país lucha por sobrevivir. Nadie piensa que este gobierno urgido de nuestra elección es perfecto para la circunstancia, pero si perdemos la fe en todo y en todos, ¿qué alternativa nos queda? Ser derrotados en esta guerra sería terrible. No solo quedaríamos destruidos, sino algo peor, humillados y avergonzados. Hambre, muerte y el peregrinar de ecuatorianos por los caminos del mundo, que ya ha comenzado escapando de esta Gomorra que se calcina entre los entreveros de la miseria política. El sentido de patria debe prevalecer sobre el desencuentro compulsivo y el falso dilema que azotan al país aún más que lo narco. El escándalo barrio bajero que caracteriza la política y el nihilismo irracional que campea en las redes sociales en medio de la tragedia constituyen un suicidio histórico. Para hacer volver, si acaso vuelven, las banderas victoriosas de la patria, será mejor que no sea el enemigo quien piense y decida por nosotros. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Jueces constitucionales o excusas. Rafael Ollarte, El Expreso. Tradicionalmente, las constituciones ecuatorianas siempre han sido generosas a la hora de reconocer derechos fundamentales en su texto, pero, en contrapartida, continuamente fueron mezquinas en el establecimiento de las acciones para su defensa. El establecimiento del habeas corpus en la Constitución de 1929, solo en 1993 se instituyen el amparo y el habeas data, mientras que el acceso a la información pública esperó hasta el año 2004. Estas acciones inicialmente quedaron en manos de jueces civiles y tribunales de lo fiscal y lo administrativo, pero con la Carta de 2008 se entregó la competencia a todos los jueces de todas las materias, mientras que para el control de la constitucionalidad sí se estableció, al menos formalmente, una justicia constitucional especializada a través de un tribunal o corte constitucional. Es decir, pese a las particularidades del derecho constitucional, tanto en lo procesal como en lo sustantivo, el principio de especialidad se anuló en el sistema de garantías. Con un 60% en abril, la ciudadanía aprobó la enmienda que instaura jueces constitucionales especializados para el conocimiento de esas acciones, obligando además a establecer salas especializadas de lo constitucional en las Cortes Provinciales de Justicia para que resuelvan las apelaciones, lo que es importante, desde que estas causas son conocidas muy excepcionalmente por la Corte Constitucional a través de la acción extraordinaria de protección, que tiene un sistema de admisión altamente arbitrario y de un procedimiento de selección que se ha tornado inicuo. Al parecer, con explicaciones de por medio, el Consejo de la Judicatura se está empeñando para que esta reforma constitucional quede en el papel, pues se habla de establecer unos pocos jueces constitucionales para todo el país, 43, y salas en solo 5 cortes provinciales, 48 jueces. Como se ve, eso de que el Ecuador es un estado de derechos y justicia y que el derecho constitucional es importantísimo, seguirá siendo una divina declaración vana. Solo nombrarlos a la ligera, implantando jueces venales, sumisos con el poder o activistas cuyas convicciones personales estén sobre la Constitución para que ésta sea o siga siendo un papel mojado. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Los palestinos recuerdan la Nakba en un aniversario marcado por la catástrofe humanitaria en Gaza. Los palestinos conmemoran este miércoles con protestas y otros eventos en toda la región de Oriente Medio
el 76 aniversario de su expulsión masiva de lo que ahora es Israel. La Nakba, que en árabe significa catástrofe, se refiere a los 700.000 palestinos que fueron expulsados de lo que hoy es el Estado de Israel antes y durante la guerra que rodeó su creación en 1948. Una fecha que ahora se recuerda en plena catástrofe humanitaria en Gaza y entre nuevos desplazamientos forzosos. احنا ما بننسى بلدنا، احنا القنينه بهالوقت الطفل اللي بيخلق بنرضعه بالقنينه انه انت فلسطيني وبدا لازم بلدك ترجع للطفل. احنا ما بننساها لفلسطين وبدنا نرجع عليها. اذا ما رجعت انا ابني حفيدي يعني المهم Palestina راح ترجع. Los incesantes ataques israelíes sobre población civil desde el comienzo de la guerra han matado a más de 35.000 personas, la mayoría mujeres y niños. Alrededor del 80% de la población de Gaza, de 2,3 millones de palestinos, ha huido de sus hogares. مش قادر اوفر لابني وابن الامن والامان جدي. Las agencias de la ONU dicen que solo en la última semana 550.000 personas se han visto forzadas a desplazarse, mientras las fuerzas israelíes avanzan posiciones en la ciudad sureña de Rafah y han invadido de nuevo áreas del norte de Gaza. Joe Biden impone altos aranceles a productos chinos. La Casa Blanca anunció este martes una amplia gama de nuevos aranceles sobre productos chinos, que aumentarán las tarifas por encima de los 18.000 millones de dólares en importaciones de China. Este anuncio, nuevo capítulo de la guerra comercial con Beijing, afectará a varios sectores, desde el acero y aluminio hasta los semiconductores y los paneles solares, que se verán impactados a partir de este año. No vamos a permitir que China inunde nuestro mercado, haciendo imposible que los fabricantes de automóviles estadounidenses compitan de manera justa. Los vehículos eléctricos chinos fueron un foco clave del anuncio de Biden y sus aranceles se cuadruplicarán en 2024 del 25% al 100%. Por su parte, el gobierno chino criticó duramente estos aranceles. Sin embargo, la Casa Blanca restó importancia a riesgo de represalias por parte de Beijing. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos. A una pregunta de La Voz de América, la administración Biden dijo que esto es solo un esfuerzo concebido para proteger industrias estadounidenses estratégicas de una nueva ola de competidores que están subsidiados por China y que no empeorará la inflación. Están diseñados para ser estratégicos y no caóticos. Están diseñados para ser efectivos y no emocionales. Tai reveló que Estados Unidos dialoga con funcionarios y trabajadores de la industria sobre posibles aranceles que involucrarían también las importaciones de México. No añadió detalles. Solo les pediría que estén atentos. La mayoría de los nuevos aranceles chinos anunciados esta semana podrían sentirse rápidamente. Otros, como los nuevos aranceles sobre semiconductores y baterías, se activarán más lentamente en 2025 y 2026. La Casa Blanca justificó los aranceles citando riesgos inaceptables para la seguridad económica de Estados Unidos. Esas amenazas se deben a prácticas chinas que inundan los mercados globales con productos baratos, penalizando así la competencia. Ahora los nuevos aranceles buscan bloquear esta práctica. Al mismo tiempo, Biden dijo que no busca un conflicto con China, solo una competición justa. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Zelensky cancela su visita oficial a España y Portugal. Rusia intensifica su ofensiva contra Kharkov mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra en Kiev. El martes, las tropas del Kremlin llevaron a cabo 2 ataques contra la ciudad fronteriza ucraniana con bombas aéreas guiadas y misiles. Según la ONU, las acciones bélicas que tienen como objetivo infraestructuras civiles son cada vez más numerosas y tienen graves consecuencias. Miles de personas han sido evacuadas de la zona desde la última incursión transfronteriza rusa, la más grave desde que comenzó la invasión a gran escala promovida por Moscú.
Sin embargo, muchos ciudadanos siguen en sus localidades sin acceso a alimentos, atención médica, electricidad ni gas. La situación ha obligado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a cancelar su viaje a España y Portugal previsto esta semana, mientras Blinken intenta infundir ánimos a los ucranianos. I have come to Ukraine with a message. You are not alone. The United States has been by your side from day one. We are with you today. And we will stay by your side until Ukraine's security, its sovereignty, its ability to choose its own path is guaranteed. Entre tanto, el gobierno de Biden asegura que las armas y los sistemas de defensa enviados por Estados Unidos van a marcar una diferencia real en el campo de batalla. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos.
El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.